Bienvenidos a Relatos Extraños. Mi hijo mayor ahora tiene 13 años, pero desde siempre han ocurrido eventos paranormales en torno a él. Por ejemplo, cuando lo dejaba en su andadera mientras yo me subía a tender la ropa en casa de su abuela paterna, le cambiaban de repente a la televisión. Yo lo dejaba viendo caricaturas y de repente llegaba la estática. Era tan fuerte que él pegaba un grito y yo bajaba corriendo de inmediato a consolarlo. Y no tenía ni siquiera el control cerca. Una vez, cuando tenía casi 4 años, para ese entonces ya vivíamos en casa de mi mamá porque yo me había divorciado. En la casa de al lado mi prima acababa de tener a su bebé. Yo me dormía en una cama matrimonial con mis 2 hijos pequeños y a mitad de la noche, serían como las 2:30 de la mañana, oí la voz de mi hijo. Mami, mami, hay una mujer enfrente. Yo medio despierta y dormida le dije, ¿qué? Sí, mami, ahí enfrente, me dijo tapándose la cara con su cobija. Me enderecé poco a poco, pero mi cuarto estaba totalmente normal. Frente a la cama solamente estaba el tocador. Mi hijo me miraba con una cara de terror, así que me levanté a encender la luz y le dije, mi amor, no hay nada. Él me veía con cara de susto. Aún así, me fui al tocador y volteé a mirarlo y le dije, no hay nada, corazón, mira. Él se fue asomando poco a poco por encima de la cobija e inmediatamente se tapó y me dijo con una voz como llorando y con terror, te está tocando el cabello, mamá. Ahí claramente sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Y lo único que me salió fue un grito terrible que me hizo despertar a mis hermanos y a mis padres. En un segundo ya estaban en la habitación. Cuando todos llegaron, les conté. Intentamos tranquilizar a mi hijo y nos pudo contar la forma en que él vivió eso. Y nos platicó lo siguiente. Yo dormía, mamá, pero me despertaron unos ruidos. Algo andaba brincando en los techos, de una casa a otra. Cuando volvió a caer aquí arriba del cuarto, pregunté con voz baja, ¿quién es? Entonces esa cosa se detuvo y dejó de saltar, y escuché cómo se arrastró del techo a la ventana. Esa cosa entró por la ventana, mami, y se sentó en el tocador. Cuando abrí mis ojos y pude ver más claramente, me di cuenta que era una mujer de cabello largo, una mujer zombie. En ese tiempo, a esa edad, mi hijo así le decía a los espectros que veía porque decía que los veía con heridas o con sangre. Y no tenía ni pies ni manos, mami. Solo me miraba. Giraba la cabeza hacia un lado para verme. Entonces me tapé y te hablé, pero tardaste mucho en despertar. Cuando despertaste y te levantaste y fuiste a encender la luz, ella seguía ahí. Pero cuando llegaron mis tíos y mis abuelos, ella se fue. Ella buscaba algo, mami, porque ya noches antes también la había oído. Sí, mi hijo desde pequeño lo clasificaron como niño índigo. Es muy susceptible a estos acontecimientos. Él tiene un don. Tiene el don de la sanación. Solo que jamás lo ha desarrollado por decisión propia. Y ahora que tiene 13 años,
duerme completamente cubierto de la cara porque este tipo de seres aún se le hacen presentes, aunque ya lo normalizó un poco más. Y digo un poco más porque pues, ¿quién se puede acostumbrar a este tipo de cosas? Lo que él vio en esa ocasión sí fue una bruja. Y con las cosas que sucedieron me queda claro que estos seres no necesitan ni siquiera de una puerta abierta o ventana para entrar. Mi ventana estaba completamente cerrada y aún así entró. No tenemos ni idea de qué buscaba. Ahora bien, ya dejé de decirle que no veía las cosas porque en algún momento él dejó de contarme. Ha de haber pensado, ¿para qué le digo a mi mamá si ella nunca ve nada? Así que comencé a decirle, te creo. Siempre le decía que le creía todo lo que le pasaba o veía. Este tipo de niños o personas con esos dones son como linternas para este tipo de seres. Mi mamá hubo un tiempo en que cuidaba a mi sobrina cuando mi tía estuvo trabajando muchas horas. Ella era enfermera, así es que le pidió a mi mamá que si podía cuidar a su hija y así lo comenzó a hacer. Comenzó a cuidarla de noche porque ella estuvo trabajando en turnos nocturnos. Decía que veía un pájaro enorme, grande y feo, que la miraba por la ventana y no la dejaba dormir. Ella no era una recién nacida, pero aún todavía no estaba bautizada. Y solo le pasaba cuando mi mamá la cuidaba. Mi mamá solo la abrazaba y rezaba y le decía que siempre la despertara cuando viera a ese pájaro. Pero mi mamá decía que ella nunca veía nada. Decidieron por tirar pimienta en el techo. Les habían recomendado unos chamanes hacer eso para ahuyentar cualquier mala energía. Tuvieron que hacerlo en todo el techo y la ventana para que no se volviera a parar ahí, ya que había imágenes religiosas en el cuarto y las tijeras abajo de su almohada. Yo no vivo con ellos para contarles más detalles, pero al parecer dejó de acecharla y tuvieron que adelantar el bautizo de ella.